Hola, buenos días. Mi nombre es Mónica Ordóñez y voy a pasar a exponer la actividad número 4 de aplicaciones didácticas en la metacognición. Concretamente, voy a explicar en qué consiste el programa de enriquecimiento instrumental de Feinstein después de buscar y de analizar y de sintetizar la información. El PEI, Programa de Enriquecimiento Instrumental, es uno de los programas más conocidos destinados al desarrollo de la inteligencia. Para este autor, casi todos los jóvenes pueden mejorar su inteligencia e incluso llegar a una reestructuración general de sus procesos cognitivos y así mejorar su potencial de aprendizaje gracias a un correcto aprendizaje mediado, que después explicaré lo que es. El planteamiento del autor se encuadra en una propuesta innovadora que está centrada en los enfoques orientados de aprender a aprender y aprender a pensar. Consiste el PEI en un compendio de actividades o de tareas con las que mejorar las funciones cognitivas y las operaciones mentales de los alumnos. Estimulan, por lo tanto, al pensamiento reflexivo y llevan al alumno a establecer relaciones, a descubrir reglas, a elaborar principios y, por lo tanto, a crear estrategias aplicables a diferentes sectores de su vida, tanto personal, académica o laboral. Estas características, además, aseguran autonomía de pensamiento, que se van desarrollando poco a poco en el individuo gracias a competencias, habilidades, etcétera. La asimilación de todos estos contenidos, en lugar de aprenderlos de memoria, es lo que hace que el alumno pase a ejercitar esas habilidades, esas competencias. Así, afirma Feinstein que la esencia de la inteligencia no se establece en el producto mensurable, sino en la construcción activa del individuo. El PEI especialmente se dirige a la educación compensatoria, intentando desarrollar y fomentar las actitudes deficientes de los sujetos con problemas de rendimiento. Sin embargo, las diferentes trayectorias del PEI favorecen que sean aplicables en distintos momentos y lugares, en áreas curriculares diversas, en otros contextos, porque amplían, gracias al mediador, la capacidad de racionalizar y de resolver problemas, ayudándoles a identificar y a construir una nueva red de conocimientos. El PEI en sí tiene pues más de 500 páginas de problemas y de actividades de lo que solemos llamar papel y lápiz, ¿no? Que se dividen en 15 instrumentos de trabajo. El primero sería la organización de puntos, luego estarían los de orientación espacial, que hay 3 niveles diferentes, luego estaría el establecimiento de comparaciones, de clasificaciones, la percepción analítica, las ilustraciones, las progresiones numéricas, las relaciones familiares, las instrucciones, relaciones temporales, relaciones transitivas, silogismos y, por último, el diseño de parámetros. En cuanto a la pregunta de cómo utilizaría yo este programa en el aula y con qué objetivos, pues para no poner una tarea básica de tutoría lo voy a aplicar a mi ámbito, que sería el de las ciencias sociales, con el objetivo de implementar el pensamiento abstracto, las relaciones causa-efecto y las comparaciones, que son algunos de los principales problemas que nos encontramos en el primer ciclo de la ESO. Los objetivos propuestos serían adquirir conceptos básicos, vocabulario y operaciones mentales para mejorar las estrategias en cuanto a la solución de problemas, potenciar las competencias. Por ejemplo, de una manera más específica, en historia sería deducir información a partir de fuentes con diferentes formatos, relacionar informaciones de fuentes diversas, establecer relaciones causas-efectos. Y, por ejemplo, en la parte de geografía sería pues interpretar cartogramas, mapas visolíneas, estructuras nuevas geográficas, etcétera. ¿Cómo lo voy a emplear en el aula? Pues voy a proponer el desarrollo de todas estas actividades como un juego de preguntas y respuestas, en los cuales los alumnos tienen que realizar. Y voy a facilitar a los alumnos esta información del PEI y ellos van a tener que resolverla por grupos de ejercicios. Además es altamente motivador porque lo vamos a establecer como una especie de juego en la que el grupo que antes acaba de realizar las actividades pues será el grupo ganador. Además, bueno, a través de la observación, de la mediación, los alumnos van a poder analizar, y sería la última parte de la actividad, lo que han ido haciendo, en qué casos ha sido exitoso, las decisiones que han tomado, cuáles han sido las dificultades, o sea, van a aprender a organizar el pensamiento y a resolver situaciones, problemas, a través de sus propias experiencias, que es realmente lo importante. Y vamos a tener así los objetivos del PEI como pretexto. Es decir, vamos a estar trabajando en todo momento la metacognición.
En cuanto a qué es la experiencia del aprendizaje mediado, pues Fernstein en 1991 expuso que esta experiencia es un tipo de interacción entre el sujeto y el mundo que lo rodea, donde estímulos del medio ambiente son interceptados por un agente que es el mediador, quien los selecciona, los organiza, los reordena, los agrupa y los estructura en función de una meta específica. En otras palabras, el objetivo principal de la experiencia del aprendizaje mediado es ofrecer a los alumnos herramientas adecuadas para enriquecerse de los estímulos que les llegan constantemente del exterior, que concretamente en nuestra sociedad son masivos debido a que vivimos en una sociedad constantemente informada. Además, sería conseguir que los estudiantes sean conscientes de su desarrollo, que construyan una concepción del mundo propia y que generen una actitud lo más autónoma, activa y autodidacta posible, la cual garantice a los alumnos pues, la adquisición de conocimientos y hábitos que puedan aplicar no solamente a un contexto determinado escolar, sino también en su vida diaria. Por lo tanto, en esta experiencia de aprendizaje hay una figura clave a la cual ya he hecho referencia antes, que es la del mediador. El mediador puede ser uno de los progenitores, los dos, un tutor o un profesor, que sería en nuestro caso, que se va a encargar de construir un puente facilitador entre el sujeto, que sería el alumno, y el contexto o el medio. Por lo tanto, el mediador cambia el orden de la apariencia de algunos estímulos y motiva al sujeto para focalizar su atención, no solamente hacia un estímulo concreto o seleccionado, sino hacia las relaciones entre este y otros estímulos y hacia una anticipación de los resultados, que pueda el alumno empezar a prever los resultados que van a tener sus decisiones. El mediador también selecciona y organiza la información y, por lo tanto, el material necesario para alcanzar todos estos objetivos o metas ya prefijadas. Y lleva al sujeto no solamente a recibir estímulos, sino también a involucrarle, a que asuma un desafío en el cual el aprendizaje sea mutuo, haya un intercambio, un enriquecimiento de conocimiento entre el sujeto y el mediador. El mediador también tiene que llevar al sujeto a pensar antes de actuar, ¿no? Esto que hablábamos de prever, a regular su comportamiento, incluso a dominar su impulsividad. Sobre todo, pues tanto si hablamos de educación secundaria como de educación primaria, en las que los alumnos muchas veces actúan de manera muy impulsiva. Es importante que el mediador lleve al sujeto, al alumno, a tomar conciencia de su propia manera de actuar ante una tarea dada, de su propia manera de aprendizaje. Es decir, volvemos así a trabajar la metacognición. Otra tarea importante del mediador es desarrollar o fortalecer un lazo afectivo entre el estudiante y el profesor para poder posibilitar así la aceptación de todos los conocimientos que éste le otorga. Para explicarlo mejor, voy a pasar a comentar el último de los apartados del trabajo, que sería explicar la imagen adjunta. Esta imagen hace referencia al modelo teórico de la experiencia de aprendizaje mediado. Según Fernstein, el aprendizaje mediado se produce cuando una persona con conocimientos e intenciones media entre el mundo y el otro ser humano, creando así en el individuo la propensión al cambio. Esto sería más o menos lo que nos pretende mostrar esta imagen. Empezando por la parte izquierda vemos una gran S, luego una H, una O, otra H y una R. Bien, voy a empezar por las figuras centrales, que sería la H, que es una de las figuras básicas puesto que hace referencia al mediador, el cual, como se aprecia en la imagen, se interpone entre el estímulo, que es la S, y el organismo o el sujeto, que es la O central. El mediador, como ya hemos comentado, es el encargado de seleccionar y reordenar y transformar todos estos estímulos, toda esta información, para luego ofrecérsela un poquito modificada y ya reestructurada, orientada a un comportamiento cognitivo más eficaz y más adecuado al sujeto. Y esta información serían las rayitas que salen desde la S. Las rayitas centrales que salen de la S y van a parar a la H, como vemos, se transforman y aparecen como en un zigzag, que van a ser las que más van a influir en el sujeto, que sería la O, mientras que las otras rayitas oblicuas, que también parten de la S, pues bueno, a veces llegan, otras veces no llegan, etcétera. Pero si nos fijamos, son las rayas centrales las que, esas rayas en zigzag, las que luego en la O del sujeto van a seguir extendiéndose hacia el exterior.
Luego tendríamos la S, ¿no? Que ya hemos hablado de ella, y son los estímulos directos que penetran al azar, pueden o no relacionarse con el individuo, hay muchos que incluso no llegan, pero estos estímulos, los mediados, son los que van a asegurar la creación de las condiciones óptimas de interacción. Eh, la S, los estímulos, sería el contexto exterior, los medios de información, que podríamos llamar hoy en día el medio, que va a influir constantemente en el individuo. La O sería lo que Feinstein llama el organismo, el sujeto o el alumno, que es el que percibe, el que elabora, el que responde a todos estos estímulos que han penetrado tanto al azar como los mediados. La exposición directa a estímulos produce cambios en el individuo y son las rayitas que vemos en el interior de la O. Pero estos en ocasiones no son de gran calidad ni suficientes para permitir en el individuo un alto grado de modificabilidad. Sin embargo, vemos que dentro de la O las rayas en zigzag sí que se desarrollan hasta el exterior y, sin embargo, hay otros estímulos que hacen como una especie de boomerang y que vuelven a salir del individuo sin que en él hayan generado un verdadero conocimiento, que serían los estímulos que no son mediados, que parten desde la S. Y por último, para acabar, nos quedaría de explicar la R, que es la letra que aparece a la derecha del todo, y serían las respuestas. La R son las respuestas emitidas por el sujeto frente a estímulos diversos que han penetrado en el organismo, que si a su vez son mediadas de nuevo, influyen cognitivamente en el sujeto. ¿Vale? O sea, la R son estas respuestas que, si son mediadas, como he dicho, y lo volvemos a ver en la H, vuelven a repercutir en el sujeto. Por eso, desde la segunda H, desde la H de la derecha, tenemos flechas que vuelven a indicar que sería esa repercusión en el sujeto. Bueno, y con esta última reflexión ya finalizo la exposición. Un saludo, gracias.